Los cánceres de mama y cervicouterino son dos problemas prioritarios en la salud pública de México y el mundo. Desde 2006, el cáncer de mama ocupa el primer lugar de mortalidad por neoplasias malignas en las mujeres. En cuanto al cáncer cervicouterino, continúa ocupando el segundo lugar en el país. El cáncer de mama aparece generalmente en mujeres entre los 40 y 50 años y no presenta síntoma en etapa inicial. Por ello, la importancia de realizarse exámenes preventivos anualmente. Es importante destacar que el 100% de cáncer de mama detectado a tiempo tiene cura. Sin embargo, debido a una falta de cultura preventiva, el 85% de los casos se diagnostican en estados avanzados y solo 15% en etapa inicial. El cáncer de cuello uterino se desarrolla en mujeres jóvenes a partir de los 30 años y se origina a causa de la infección por el virus del papiloma humano. Uno de los principales factores de riesgo para la obtención del virus del papiloma humano en menores de 18 años es el inicio prematuro de las relaciones sexuales. Así, los últimos estudios han determinado que el 47% de casos de cáncer de cuello uterino avanzado se ha presentado en menores de 35. ¿Te interesa saber más? No te pierdas este Platícame con el Dr. Diego Meraz, porque nos dio información súper importante. Chécala. Doctor Diego, bienvenido a Platícame, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Todo muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad, es un placer para nosotros que estés el día de hoy en Platícame y pues para platicar de un tema que creo que a todas las mujeres nos interesa y nos debe de interesar mucho. Muchas veces dejamos como pasar, ¿no? El tiempo, no vamos con el especialista y entonces de repente vienen muchos problemas como son el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Entonces hoy vamos a platicar de esto y quería como para arrancar un poquito dar unos datos que me encontré, que era, por ejemplo, el cáncer de mama fue el de mayor incidencia en 2020, superando el cáncer de pulmón, con 2.3 millones de nuevos casos. O sea, que quiere decir que es el 12% del total de los diagnósticos de enfermedad. Y luego, por ejemplo, el cáncer, bueno, que es el más común entre las mujeres, por supuesto, y el que más muertes causa en el mundo, ¿no? En cuanto a las mujeres. Y el otro tipo de cáncer muy común, que es el del cervicouterino, que en 2020 sumó 604,000 nuevos casos. O sea, son cifras realmente alarmantes, ¿no? Sí, sí, bueno, pues muchas gracias por invitarme aquí a platicar contigo y con la gente que te escucha y te ve. Gracias. Sí, fíjate que, pues desgraciadamente, de los cánceres más comunes, el cáncer de mama muy, muy frecuente y el cáncer cervicuterino, pues son de los, como ginecólogos, son los 4 cánceres que más estamos atentos, ¿no? Uh-huh. Son 4, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, el de endometrio y el, uh-huh. el de ovario. Uh-huh. Pero bueno, efectivamente, como bien lo dices, el más frecuente de estos es el cáncer de mama. Uh-huh. Y de hecho, de los cánceres en la mujer, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde mejores estadísticas siempre tienen, uh-huh. Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el que más se diagnostica. Así entonces, y en México, el cáncer cervicuterino tuvo fuera el número 1 por mucho tiempo, hasta que empezó a ser el cáncer de mama, pues como es la tendencia a nivel mundial. Claro. En países así como más pobres, sí es el cáncer cervicuterino el más frecuente todavía, pero por falta de detección, la verdad es que ahí sí, pues el acceso a la salud pues tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno. Claro. No, y bueno, por ejemplo, México, aunque sí hay un poco más de acceso, lo que te decía en un principio, muchas mujeres no van con frecuencia al ginecólogo, no se revisan, da mucho miedo de repente hacerse una prueba, aunque a lo mejor uno no tenga nada, pero ya el simple hecho de tener que ir a hacer la prueba da miedo. Entonces, yo creo que sí es muy necesario justo para evitar que luego venga un cáncer, pues hablar del tema, que sepan, ¿no? Las consecuencias de el no revisarse a tiempo, ¿no? Y también conocer realmente síntomas, porque aunque hay mucho, sobre todo con el cáncer de mama, ¿no? Mucho esto de la autoexploración y todo, la realidad es que la gente no sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, arranquemos con el cáncer de mama. ¿Nos podrías explicar qué es? Bueno, el cáncer de mama, como todos los uh-huh. cánceres, lo común es un desarrollo anormal de las células, que normalmente en muchos tejidos, vamos, no es exclusivo en el de mama, pero en muchos tejidos hay un recambio celular o un nacimiento celular nuevo
que son células que deben de tener un ciclo de vida y finalmente están como programadas para morir en cierto momento. Y el cáncer, lo que sucede con las células cancerosas en donde estén, es que son células que salen de este ciclo y no mueren fácilmente, y además crecen muy rápido, se reproducen muy rápido y muchas veces también invaden otros tejidos, cosa que las células normales no deberían de hacer, y también a veces hasta viajan a otros tejidos donde se empiezan a acumular, ¿no? Exactamente. Metástasis. Entonces, eso es eso, pero pues a nivel mamario, en las células de la mama, y bueno, esto puede pasar en cualquier tipo de tejido, en cualquier órgano, pero pues las células en las que más pasa, bueno, en este caso en pues, los cánceres que más escuchamos, son porque son tejidos que tienen un recambio celular más rápido, más común, con más probabilidad de tener esta falla que lleva a toda esta situación que te dije. Entonces, pues eso es, en el cáncer de mama, es esta situación en tejidos localizados a nivel mamario. Okay. Eso sería. Uh-huh. Ok, por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para tener un cáncer de mama? Bueno, existen varios factores. El cáncer de mama, uno de los factores de riesgo o de los factores de riesgo que están como involucrados, es el estar como con un estímulo constante a nivel hormonal. Uh-huh. Hormonal, sobre todo de tipo de estrógenos. Los estrógenos son una hormona que las pacientes, las mujeres tienen de manera natural, en mucho más proporción que los hombres, pero es un cáncer que es muy dependiente de hormonas, por un lado. Uh-huh. Entonces, todas las situaciones que hagan que una paciente esté cotidianamente estimulada por este tipo de hormonas, va a ser un factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, mujeres que, empiezan su vida reproductiva, su pubertad, muy temprano, y nos damos cuenta porque empieza su menstruación, ese momento se llama menarca. Entonces, cuando tienen menarca muy temprana, sabemos que ya a partir de ese momento ya están sometidas a un estímulo estrogénico, o sea, de esa hormona. Entonces, claro, pues se convierte en un factor de riesgo haber tenido una menarca temprana, no sé, vaya, el promedio, digamos, los 12 años, pero si una paciente te dice, yo empecé a menstruar a los 9, pues ya tiene un factor de riesgo. Okay. Y la otra es la menopausia tardía, que es similar, aquí nada más que es cuando acaban ya la vida reproductiva, los estrógenos bajan, pero si fue muy tardío terminar de la vida reproductiva, pues quiere decir que estuvo más tiempo sometida a este estímulo estrogénico. Ajá. De ahí tenemos también las pacientes, por ejemplo, que no se han embarazado nunca o que se embarazan muy tarde. Estas pacientes, una paciente que tiene hijos, cada gestación, cada embarazo, hace que este estímulo estrogénico haga como una pausa. Aunque existen estrógenos involucrados en el embarazo y demás, pero es como una pausa. Entonces, cuando se embarazan son como descansos de este estímulo. Uh-huh. Pero si nunca se embarazan, entonces es un estímulo continuo en todo este periodo de vida fértil y se convierte en un factor de riesgo. Otro factor de riesgo importante, no tan importante, pero se considera factor de riesgo, son las terapias de reemplazo hormonal. Por ejemplo, pues mujeres que para el alivio o el manejo de tanto de síntomas como de probables complicaciones de la menopausia, se les empiezan a dar estrógenos, pastillas, tratamientos con estrógenos, que entonces hacen que este estímulo hormonal continúe y se vuelve un factor de riesgo, no de los más importantes, pero sí. Ok. Otro súper importante es que también tiene que ver con estrógenos, el sobrepeso y la obesidad, que a veces es chistoso porque, chistoso entre comillas, pero a veces las pacientes nos dicen, oye, yo no quiero tomar terapia de reemplazo hormonal porque fíjate que le tengo pavor al cáncer, ¿no? Y dices, ok, sí, te entiendo, pero es mucho más importante, por ejemplo, el sobrepeso que puede traer esa misma paciente, ¿no? Claro. Nadie le ha dicho que tener sobrepeso le da un factor de riesgo para cáncer de mama.
lo que pasa con estas pacientes es que al estar pues, con sobrepeso, más gorditas o incluso ya un grado más importante, hay una producción de esta hormona, de los estrógenos, en ese tejido graso. Entonces se producen estrógenos y pues esto está estimulando constantemente a la mama, y todo este estímulo hormonal lo que hace es hacer que al haber más estímulo hormonal haya más proliferación celular en la mama y más probabilidad de riesgo de errores que lleven a lo que platicábamos al inicio. Entonces, ese es otro, y bueno, un gran también que ahorita cada vez está más de moda, y no solo de moda, pues porque es una cosa que se ha ido descubriendo cada vez más, que son pues la tendencia familiar del cáncer de mama. Es decir, si tienes un pariente directo, tu mamá, tu abuelita, sobre todo, ¿no? Pues, en primer grado sobre todo, que tengan cáncer de mama o hayan tenido cáncer de mama, pues se convierte en un factor de riesgo porque hay cánceres que están íntimamente relacionados a la genética. Ok. Esos serían los principales. Ok, por ejemplo, ahorita que justo hablas de los factores de riesgo, a lo mejor alguna mujer que está viendo la plática dice, a ver, yo a lo mejor empecé a menstruar muy chiquita, o a lo mejor no he tenido hijos, no tengo sobrepeso, o sea, no sé, o sea, como que empiezan a ver, y no quiere decir tampoco que si menstruaron muy chicas, o que si no han tenido hijos, o que si, o sea, no todos los factores le van a afectar a todas las mujeres, ¿no? O sea, también hay mujeres que a lo mejor menstruaron a una buena edad, que ya tuvieron hijos, que no tienen sobrepeso y que aún así pueden desarrollar un cáncer. Por supuesto. En hablar de cáncer siempre es hablar de muchos factores que pueden estar provocando un problema. Por ejemplo, fumadoras tampoco dijimos, ¿no? Pero bueno, pero no un solo factor es a fuerza el que te desencadena el cáncer. Claro. Ni tener todos los factores se llaman factores de riesgo porque van sumando estadísticamente un riesgo para tenerlo, pero hay personas con todos los factores de riesgo que nunca tienen cáncer. Claro. Y personas con un factor de riesgo o a lo mejor ninguno aparente que desarrollan un cáncer y en edad temprana, ¿no? O sea, claro. Mujeres jóvenes. Entonces, sí, tienes toda la razón. No son sentencias de vas a tener cáncer, sino factores de riesgo que simplemente estadísticamente esas pacientes pues tienen más probabilidad de presentar la enfermedad. Ok, no, sí, yo como que lo veía importante porque a lo mejor alguien puede asustarse y decir, ¿me va a dar? ¿No? Entonces también es como también que sepan que, bueno, no le puede, o sea, así como le puede pasar a alguien, puede que no le pase, ¿no? Entonces... Sí, totalmente. Y de hecho, pues, son factores que en pláticas así informativas como esta, pues sí los decimos, pero no siempre no se trata efectivamente, como tú dices, de que alguien se asuste, sino simplemente que tengan más precaución, más cuidado. Exactamente, así es. ¿no? Y si tienes más factores, pues con más razón revisarte, ¿no? Exactamente. Ahorita vamos a hablar justo, ¿no? De la prevención y todo esto, pero también antes leía que hay diferentes tipos de cáncer de mama. ¿Sí? ¿Cuáles son? Sí. Mira, los tipos de cáncer también en cualquier lugar, pero bueno, hablando específicamente del de mama, existen diferentes tipos, se llaman tipos histológicos. Decimos histológico quiere decir el tipo de tejido que causa el cáncer. No sé, te voy a poner un ejemplo muy tonto a lo mejor, pero muy gráfico. Si la mama fuera una manzana, existe cáncer de la pielecita de la manzana, pero existe cáncer de la manzana, de la pulpa como tal, pero existe cáncer de las semillas de la manzana, ¿me entiendes? O sea, claro, todo es manzana, pero esa manzana se compone de diferentes tejidos. Entonces, esa es una forma de clasificar el cáncer de mama. El más frecuente es el que se origina en los conductos que ahora sí que transportan la leche materna. Entonces el cáncer intraductal es el más común, pero puede haber cáncer de tejido glandular, del tejido de relleno, de diferentes formas. Ese es el más común. Es una forma de decir tipos, porque también existen los tipos, pues una cosa que debemos de hacer siempre, que también al ratito creo que vamos a platicar más de eso, pero también el tipo de cáncer que tiene en cuanto a sus receptores.
Esa es una cosa importante que debemos de saber, porque de eso también depende mucho el tratamiento para el cáncer de mama. Okay. Entonces, vamos, puede ser el mismo tipo de tejido de cáncer, pero no todos tienen receptores para estrógenos, que estábamos hablando tanto de la hormona de los estrógenos. Entonces, si no tiene receptores para estrógenos, yo no le puedo dar un tratamiento antiestrógenos, porque de todos modos, pues ni tenía receptores para esto, entonces. Exacto, ¿no? ok. Pero pues esa sería como otra clasificación, el tipo de receptores que tiene, pues que me ayuda más para cuestiones de tratamiento, sobre todo. Ok. Ajá. Perfecto. Oye, ¿y cuáles serían los síntomas? O sea, ¿cómo lo pueden empezar a detectar? ¿Qué se siente? Cuando el cáncer de mama da datos para que la paciente se dé cuenta que tiene alguna situación, pues sería quizás el más común, el más común, es sentir una bolita en la mama, ¿no? O sea, sentir un bulto, una bolita a nivel mamario, ese es el síntoma más frecuente. Uh-huh. Otros síntomas que pueden haber, podría haber cambios en la piel, del tipo, pues que esté más roja, que tenga una úlcera, que se retraiga la piel. Vamos, si normalmente pues la mama tiene como un volumen o una estructura así redondeada, uh-huh. Pero si una parte de la piel se retrae, se hunde, esos hundimientos, puede ser un dato. Uno que es así como súper mencionado en todos lados, que se le llama piel de naranja, que si tú te fijas en una naranja tiene como unos hoyitos uh-huh. Muy característicos, así que veas la mama con este tipo de hoyitos, es un dato. Y bueno, obviamente un tumor más grande, aparte de ulcerar o de lastimar ya a nivel piel, pues también podría ser una deformidad que sea visible, no claro. Solo palpable, ¿no? Esperamos, y es así como la gran forma de detectarlo, pues que sea detectando una bolita, uh-huh. Y no que ya tenga una deformidad la mama, ¿no? Pues claro. Quiere decir que el tumor está más grande. Ok. Por ejemplo, ¿duele o no duele? Fíjate que no duele, o sea, bueno, puede o no doler. Uh-huh. Clásicamente los tumores malignos, en el cáncer, clásicamente en cualquier lugar donde se encuentre, no provoca dolor. Entonces, si sientes una bolita y no te duele, vaya, no, otra vez, no estamos generalizando, no son uh-huh. sentencias de que esto pasa o no pase, pero si no duele, es un dato de más sospecha que si provocara dolor. Okay. El cáncer, para que duela, tiene que estar ya demasiado o más avanzado, de manera que empiece a tomar raíces nerviosas y despierte dolor. Pero okay. Si es un cáncer muy temprano, pues generalmente no dolerá, y qué bueno que se detecte en ese momento. Ok. Uh-huh. Sí, porque, por ejemplo, muchas pueden decir, es que no me dolía, ¿no? Pues igual es que todavía era un cáncer como en una primera etapa, ¿no? Entonces que exactamente. Okay. Exactamente. Ok, por ejemplo, ahorita que hablabas de cuando se detecta, ¿por qué muchísimas veces se escucha que ya cuando se dieron cuenta ya era como un cáncer muy avanzado? O sea, ya de operación inmediata y así. Bueno, cuando el cáncer se detecta de manera avanzada, pues generalmente es por falta de estudio o de revisión en la paciente. Vaya, las pacientes más jóvenes son pacientes que deben de ser revisadas de manera anual por el ginecólogo, ¿no? Entonces revisamos sus pechos, vemos que todo esté bien, a veces sin necesidad de hacer estudios más profundos. En pacientes mayores sí hay que hacer ultrasonidos, también dependiendo de sus antecedentes, sus factores de riesgo, pero vaya, ultrasonidos o mastografías, de manera que nosotros podamos hacer una detección temprana. Ahora, la otra que decías hace ratito, pues la autoexploración mamaria, tan importante también, porque pues de esta manera yo puedo ver a una paciente una vez al año y está muy bien, pero a lo mejor su bolita como yo les digo a las pacientes o a los alumnos, hay un momento de corte en el que se va a empezar a sentir, ¿no? Esa bolita. Y si ese momento de que se empiece a sentir es mañana, yo la revisé hoy y no había nada. Mañana ella lo debería de sentir, pero si no se autoexplora,
Claro. pues va a pasar un año a que yo la vuelva a revisar o antes, si crece rápidamente, que ella se dé cuenta. Entonces, la mayoría de los cánceres detectados de manera avanzada, pues es por falta ya sea de revisión médica o de autoexploración. Ok. Por ejemplo, ahorita que hablabas igual de que puede crecer muy rápido, o sea, ¿sí crece muy rápido un tumor? O sea, hay como un tiempo que dicen, ya creció, o sea, como de un día para otro puede ser, ¿de verdad? No tanto, Ok. realmente no, o sea, los crecimientos son graduales, pero es exponencial. Te voy a poner un ejemplo, o sea, una célula cancerígena, en lo que se convierte, vaya, de una sola célula que se convierta a dos células, pues bueno, pasará X tiempo, ¿no? Y para fines de tamaño de tumor, pues de una célula, dos células, sigue siendo lo mismo. Claro. Pero después van a ser 8, después van a ser 10, después van a ser 100, después van a ser 1000. No es lo mismo que una célula se duplique y sean 2, a que 1000 se dupliquen y sean 2000. Exacto. Entonces, cada vez, o sea, el crecimiento es como exponencial, cada vez va siendo más rápido. Uh-huh. ¿No? Pero vaya, un tumor que se palpa, generalmente es un tumor aproximadamente de 1 centímetro, entre medio centímetro y 1 centímetro, es un tumor que ya debería ser palpable y quizá tenga 1 año, incluso 2 años ahí en la mama, y pues la paciente no lo sabe. Ok, o sea, por lo regular cuando ya se sientes como ese tamaño, o sea, igual antes sería muy difícil que aunque uno tenga esta autoexploración lo note. Sí, sí, claro. Ok, por eso sí sería lo ideal, obviamente, si uno va a su revisión, el doctor o la doctora, ¿no? Con quien quieran ir, sería mucho más fácil que ustedes lo pudieran detectar que uno. O sea, porque al hacer toda esta exploración. Ajá. Sí, es más fácil que lo detectemos nosotros porque finalmente tenemos más experiencia en buscarlo y en detectarlo como tal, pero incluso hay tumores que ni siquiera nosotros vamos a sentir hasta que no tengan cierto tamaño. Ok. Entonces, de ahí que ya en los grupos de riesgo, por antecedentes, por factores de riesgo, por edad, por diferentes situaciones, es que ya les empezamos a pedir estudios, que es lo que nos permite detectar cánceres aún más temprano de cuando son palpables. Ok. Por ejemplo, ahorita que hablas de estudios, ¿qué estudios se necesitan para diagnosticar el cáncer de mama? Los dos así más importantes, pues es el ultrasonido mamario y el otro es una mastografía o mamografía mamaria. Normalmente en pacientes más jóvenes el más útil es el ultrasonido y por ahí de los 40 años en adelante podemos o deberíamos hacer mastografía mejor. Esto cambia porque el tejido mamario se va volviendo, va teniendo menos tejido glandular, más tejido graso, y eso hace que el estudio sea más sensible a cierta edad y otro estudio sea mejor para otra edad. Por eso a veces ves, yo porque me platican mis pacientes o mi esposa o quien sea, me dicen, oye, es que aquí están diciendo que es mejor tal estudio que otro. Pues depende la edad, depende, claro, ¿no? O sea, y hay veces que se tienen que hacer los dos, porque entonces en conjunto los dos nos dan un mejor diagnóstico y no solamente uno, pero pues esto es variable según factores de riesgo, según edad y según lo que vayamos encontrando. Claro. Ahora, por ejemplo, sí, justo lo que decías, ¿no? A partir de los 40 es cuando ya se hace la mastografía o la mamografía. Y antes, obviamente, si no te lo piden, pues no te lo tienes que hacer, pero por eso es tan importante la autoexploración, ¿no? Para, sí, cualquier cosita, entonces sí uno acude de inmediato con el ginecólogo. Exacto, realmente hay como consensos, ¿no? Porque, pues sí, existe, como decía un maestro mío, la cancerofobia, ¿no? Tenemos tanto miedo de que tengamos un cáncer o algo, que pues a lo mejor una paciente, no sé, de 25 años me puede decir, oye, Diego, ¿sabes qué quiero? Hazme estudios. Y bueno, a lo mejor se los hacemos y no pasa nada, pero se empiezan a hacer estudios a partir de ciertas condiciones que son estudiadas, que se hacen estudios estadísticos, donde realmente se ve, a ver, ¿cuántos estudios a una mujer de 25 años, cuántos estudios o a cuántas mujeres se les tienen que hacer ultrasonidos para que yo realmente detecte un cáncer? No, pues te estoy inventando, a 200,000. Ah, no, pues 200,000, eso quiere decir que el gasto
es fuertísimo para detectar un cáncer. Entonces, hasta que llega un momento en el que dices, bueno, ¿a cuántos pacientes se les tiene que hacer para detectar un cáncer? No, pues también te estoy inventando, pero vamos, a 10. Ah, no, bueno, entonces a estos pacientes sí se justifica estarles haciendo estudios anuales. Uh-huh. Así es, en medicina es todo, ¿no? Con base en esos estudios es como se decide a partir de cuándo y cada cuándo se hace un estudio de detección y demás. Ok, perfectísimo. Ahora, cuando se diagnostica, o sea, cuando ya le dicen a una persona, tienes cáncer de mama, ¿qué pasos se deben de seguir? Tienes un diagnóstico ya de cáncer de mama. Uh-huh. Lo siguiente sería ver el tipo, no solo histológico, ¿no?, sino de lo que te decía, de si tiene receptores, uh-huh, a qué tiene receptores, y estadificarlo. Siempre el cáncer, estadificarlo es muy importante porque eso nos norma en el tratamiento también. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se estadifica? Bueno, un cáncer de mama, vamos a ver qué tipo de receptores presenta. Eso se hace mediante un análisis, ¿no? Y una vez que se analiza ese tejido y me dice, bueno, tiene receptores para, te voy a inventar, tiene receptores 1 y 2, bueno, entonces puede tratar con medicamentos que sirven para bloquear 1 y 2. Okay. Pero también tengo que estadificarlo. ¿Qué significa eso? Ver qué tan extensa es la enfermedad. Entonces, es decir, ¿es un tumor pequeño? Ok, pero ¿ya invade ganglios o no? Okay. Ya se fue a un ganglio aquí supraclavicular o ya tiene metástasis, entonces se tiene que hacer un estudio completo porque con base en eso se hacen todos los tratamientos. No es lo mismo tener un tumor de 1 centímetro que a lo mejor no tienen más que el tumor de 1 centímetro, uh-huh, yo a lo mejor le puedo quitar un cuadrante de la mama y darle tratamiento, quimioterapia uh-huh, adicional, pero no es lo mismo que a lo mejor mide incluso menos el tumor, pero resulta que tiene metástasis en pulmón. Entonces ahí, pues desgraciadamente, entre más avanza, disminuye las tasas de éxito y demás, y bueno, pues requerirá otro tipo de terapias. Entonces, hay que estadificarlo y ver el tipo de tumor en cuanto a receptores para ver qué le voy a dar de tratamiento. Ok, entonces sí, dependiendo de cada cáncer, es el tratamiento que se va a seguir. Ajá. ¿No? Ok. Y por ejemplo, en todos, o sea, ya sea algo que sea muy pequeñito, un tumor muy pequeñito o algo, ¿en todos se opera? ¿O con puras pastillas se puede como tratar de que el tumor se vaya deshaciendo o siempre es con operación? Casi siempre, más bien, siempre quitamos el tumor primario y ya el tratamiento, le llamamos tratamiento coadyuvante o demás que adicional que vamos a darle, ya dependerá del tipo de tumor. Sí, o sea, nunca tratamos un tumor, por pequeño que sea, dejándolo. Okay. Al contrario, más bien tumores demasiado grandes a veces sí se dejan y primero se les da quimio, radio y tratar de reducir ese tumor para luego ya ver si quitamos o no. Pero también depende de la probabilidad que tengamos de sobrevida de esta paciente. Claro. Ok, o sea, sí depende de eso que ya deciden como también, tal los doctores. Ok. Así es. Ok, por ejemplo, cuando se detecta a tiempo, ¿qué porcentaje de recuperación hay? Depende el tipo de tumor. O sea, okay, depende en general el tipo de tumor, porque entre más armas tenemos para manejarlo, mejor sobrevida. Claro. Pero vaya, nosotros hacemos unas clasificaciones en todos los tumores que se llaman TNM, uh-huh, así se llaman. La T significa tumor, la N significa nódulos, o que son los ganglios linfáticos, y la M metástasis. Okay. Entonces, evidentemente, entre más grande o más avanzado es el estadio del tumor, menos sobrevida tiene la paciente. Puedo decir que un tumor muy pequeño, a lo mejor sin metástasis, sin ganglios, el 90 y tantos % de las pacientes van a sobrevivir a 5 años. Siempre en cáncer se mide en sobrevida a 5 años. Quiere decir, el porcentaje de mujeres que a los 5 años, igual por estadística, siguen vivas. Uh-huh. Entonces, obviamente, un cáncer detectado a tiempo tiene una sobrevida a 5 años de 95% o hasta más.
Entonces, por eso es tan importante, cuando te puedo decir que un cáncer a lo mejor en estadios avanzados puede tener un 17%, 10%, o sea, eso quiere decir que una de cada 10 a las que se detecta un cáncer muy avanzado, solo una de cada 10 va a estar viva a los 5 años. Entonces, es toda la diferencia. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, cuando se escuchan casos de... ¡Ay, salud! Gracias. Cuando se escuchan casos de mujeres que llevan muchísimo tiempo, ¿no? Como en este tratamiento o en esta lucha, obviamente fueron cánceres muy fuertes. Sí, pueden pasar dos cosas. Puede ser o que ya estaba muy avanzado o que de plano sea un cáncer muy agresivo. O sea, también dentro del mismo cáncer de mama, además del momento del diagnóstico, que tan avanzada está la enfermedad en cuestión invasión, también lo que te decía de los receptores y también qué tan agresivo es. Generalmente los cánceres más agresivos son los que se reproducen más rápido, los que crecen más rápido, y hay formas de ver qué tan rápido es este crecimiento. Ahora hay pacientes que pues, les quitan el tumor y a los 5 años regresa el tumor, ¿no? Entonces, evidentemente habrá algo que no siempre es un algo conocido, pero que está provocando que esto tenga recidivas. Entonces, pues sí, así es. Claro, yo creo que este tipo de cánceres, ¿no? En mujeres, como dices, que igual a lo mejor ya habían pasado ciertos años y ya estaban de alguna manera tranquilas de que ya no había como tal el cáncer y que regresa de ser terrible porque se regeneró la célula o ¿qué es lo que pasa? O sea, aunque dices que igual son casos que igual no se sabe qué pasó, pero sí, pues muy probablemente hubo algo de enfermedad residual, ¿no? O sea, que quedaron células cancerosas en algún lugar, de alguna manera, que pasaron desapercibidas, o simplemente esta paciente, al tener todavía tejido mamario, de hecho, uno de los que manejamos como factores de riesgo para cáncer de mama es haber tenido cáncer de mama. Entonces, vamos, le da cáncer a una paciente en la mama izquierda, tiene riesgo para tener cáncer en la mama derecha. ¿Por qué? Porque si ya lo desarrolló en una, te digo, no siempre es conocido, pero algo está pasando que lo desarrolló. Entonces tiene más riesgo de desarrollarlo en la otra mama, por ejemplo. Claro. No, y justo por esto puede ser que hay mujeres que se ha escuchado que cuando tienen una operación y les quitan, pues sí, un seno, les quitan de una vez el otro porque igual tienen esta preocupación de que les pudiera dar, ¿no? Sí, claro, sí, okay. Totalmente. Ok, perfecto. Y por ejemplo, después del tratamiento, que ya vino este tratamiento, ¿qué sigue? Lo que decías, obviamente estar monitoreándolas durante cierto tiempo, pero hay cuidados que deban de llevar, su vida, ¿cómo es? ¿Pueden regresar de alguna manera a una vida un poquito normal o ya siempre van a tener que tener ciertos cuidados? ¿Qué sucede? Bueno, lo que sigue siempre después de cualquier tratamiento bueno, muchas veces les damos tratamiento, te digo, adicional, que puede ser con algún medicamento, que haga que que no regrese el tumor, aunque ya le hayamos quitado la gran mayor parte del tumor, hacemos que no regrese con medicamento y esto lo tiene que tomar, generalmente lo toman por 5 años, que es cuando decimos que cualquier cáncer entra en remisión, se llama en remisión, quiere decir, pues bueno, ya como que se curó, ¿no? Ok. Pero pues tienen que pasar 5 años. Lo que la paciente puede hacer es tratar de modificar los factores de riesgo que pueda modificar. Claro. Entonces, no sé, nosotros siempre en cáncer decimos factores de riesgo modificables y no modificables. Y pues es muy fácil de entender. No modificables, pues la genética, ¿no? O sea, no hay forma de modificar nuestra genética. Pero sí pueden dejar de fumar, pero sí pueden hacer ejercicio, pero sí pueden bajar de peso, sus dietas hacerlas menos grasas, claro. Pues no usar terapias de reemplazo, no usar medicamentos que puedan estimular la mama, en fin, ese tipo de cuidados que siempre se les dan como indicaciones preventivas para que esta paciente pueda quitar esos factores de riesgo. Todo lo demás pues, es vigilancia médica, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente habrá que hacer estudios seriados cada X tiempo, en donde se hace la mastografía y se ve
cómo está, que no haya salido otro tumor o haya vuelto a crecer, en fin. Y esta es una vigilancia, pero ya es en el ámbito médico. La paciente lo que puede hacer es modificar eso y checarse, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ahora en pandemia platicando con un amigo mío y maestro, oncólogo, cirujano oncólogo, me decía, la mayoría de las pacientes se están esperando tanto porque les da miedo ir a la consulta, al hospital, a la revisión, al estudio, a todo, por COVID, y de repente resulta que llegan tan avanzados sus problemas que ya solamente están para cuidados paliativos, ya no se va a curar. Entonces ya nada más es cómo le ayudamos a llevar lo que resta de su vida de una mejor manera, pero ya no se va a curar. Entonces, pues es una desgracia. Entonces, pues esa es la parte más importante. Tanto si no tienes un problema de cáncer como si lo tienes, pues ir a revisión, o sea, es fuerza. Sí, y tienes toda la razón, o sea, muchísima gente dejó de ir a todo tipo de doctores, ¿no? De terapias justo por la cuestión de la pandemia, pero pues sí es muy importante, así sea como en modo astronauta, pero ir, ¿no? O sea... Claro, no, sí. Claro. Sí, mira, no sé, por ejemplo, mi consultorio está dentro de un hospital, entonces, pues sí, de repente también decían, no, pero es que ir al hospital. Y como les decía yo, incluso pacientes que tuvimos que operar o que se tienen que operar en estas épocas, es más fácil que te contagies en el súper de COVID, es más fácil que te contagien en el banco, que en un hospital donde todo el tiempo están limpiando no solo los cuartos, con más razón los quirófanos, las salas comunes, o sea, entonces pues sí, era un miedo que tenían y desgraciadamente sí afectó y bueno, ha sido pues dentro de, ya sabes, que dentro de todo lo que ha afectado la pandemia a todos niveles, pues también es un resultado. No, y por ejemplo, ahorita también, digo, ya hablando justamente de lo que se debe de evitar, de cómo prevenir, o sea, lo más importante que sería obviamente ir a la consulta anual, la autoexploración. ¿Hay más medidas de prevención que podamos seguir? Bueno, además de conocer las cosas que te digo, se pueden modificar, ¿no? ¿No? No fumes, o yo soy enemigo del no fumes y del no tomes. ¿Por qué? Porque, no sé, se me hace demasiado impositivo, pero bueno, fuma menos. Claro. Entonces, fuma menos, trata de modificar tu alimentación, que sea un poco más sana, menos grasas, menos, ya sabes, cosas, grasas. Y bueno, tratar de evitar el sobrepeso. Yo sé que es muy difícil para muchas personas, pero tratar de evitarlo y no dejar, los dos más importantes, pues ya los dijiste. Claro. Ir a consulta anual, ¿no? Hacerte tu estudio que te toque hacerte por edad y por factores de riesgo que tenga cada paciente individualmente, y por otra, la autoexploración, que es súper valiosa y súper importante, que la empiecen a hacer las niñas desde los 15 años, no porque a los 15 años vayas a detectar 1,200 casos de cáncer, sino porque yo así le digo a mis pacientes, si tú te revisas, probablemente no te dé cáncer nunca, probablemente si te da, te va a dar a los, no sé, 45 años y tienes 15, pero si tú te revisas mes con mes, tú te conoces, porque ese es muy clásico. Oye, no sé qué buscar, es que no me sé revisar. Les digo yo, no busques nada, tócate para que te conozcas, porque conociéndote, el día que sientas algo que nunca has sentido, vas a decir, esto nunca lo has sentido, voy con el doctor. Ese es el punto básico de la autoexploración. Ahora, por ejemplo, y sí, súper importante lo que dijiste, pero también, por ejemplo, no solo son, digamos que la zona de las mamas, ¿no? También cuando uno va al doctor te revisan hasta la axila, ¿no? Sí, claro. Okay. Sí, de hecho, tanto la autoexploración como la exploración que hacemos nosotros es todo el tejido mamario, tratar de hacerla de manera completa, y eso, incluso hay pues una técnica de autoexploración adecuada, pues, para que la paciente se revise todo el tejido mamario, no nada más un pedacito, ¿no? Claro. Vaya, poniéndolo así como muy gráfico, si yo voy a revisar mi mano, buscando bolitas, voy a revisar todo mi mano. Si nada más toco este dedo y digo, no sentí nada, claro. Entonces dejé 4 dedos y esta parte sin revisar, ¿me entiendes? Entonces,
Sí, es muy importante que se revise todo el tejido mamario, la parte axilar y pues buscando bolitas y también conociéndose para que el día que detecten algo se den cuenta. Nosotros hacemos lo mismo en la consulta, revisamos todo el tejido mamario y todo el tejido axilar, el hueco aquí arriba de la clavícula, que se llama hueco supraclavicular, donde también puede haber ganglios implicados, y bueno, si vemos algo sospechoso, pues ya hacemos un estudio en consecuencia o no. Ok, perfecto. Ahora, cambiando de cáncer al cáncer cervicouterino, ahí es obviamente un poco más difícil, me supongo que el uno solito detectarlo, pero entonces primero hay que hablar de qué es y en dónde se desarrolla. Ok. El cáncer cervicouterino es un cáncer que se da en el cervix, se llama, o cuello uterino. ¿Qué es eso? Yo así les explico. Yo te estoy explicando como les explico a las pacientes. Está perfecto, así está perfecto. Es que a mí me gusta tratar de ser lo más gráfico y lo más explicativo para las pacientes y para todo, porque pues si te digo 1000 palabras médicas, nadie entiende nada, ¿no? Exactamente. Entonces, el cáncer el útero es un órgano que sirve para dar hijos, pues el órgano reproductivo. Y entonces, yo les digo, es como un globo. Imagínate el útero como un globo desinflado, pues tiene la parte redondita, pero también tiene una boquilla, ¿no? En la que le hacemos el nudo, ¿no? O por donde la inflamos. Esa boquilla en el útero, imagínate la misma forma, esa boquilla sería el cuello del útero. Okay. O el cervix. Entonces, cuando tenemos un cáncer que nace en ese lugar, se llama cáncer cérvico-uterino. Porque existe el cáncer en la otra parte del útero, ¿no? Le llaman matriz también, no sí. Es como lo más adecuado el término, es como coloquial, pero bueno, y el cáncer de esa parte, pues el cáncer de endometrio, okay. ¿No? Pero el del cuello uterino es el cáncer cervicouterino, que es del que estamos platicando ahí. Sí, sí, sí. Entonces nace en esa zona. Esa zona, vamos, si tú te imaginas al útero como ese globo, imagínate que mi dedo es la boquilla del globo, acá está todo el globo. Ese cuello se continúa como por un tubo así con la vagina. Ok. Entonces sobresale un poco hacia la vagina, como se ve en mi dedo así. Sí. Y luego viene la vagina. Entonces, al fondo de la vagina está el cuello, y es por eso que metemos para detectar o para hacer un Papá Nicolau, metemos un espejo a la vagina, okay. La abrimos un poco con el espejo para ver esa última parte al fondo, tomar la muestra del Papá Nicolau y ya que se analice. Entonces, es un cáncer de esa zona. Ok, perfecto. Ahorita, por ejemplo, que tocas el tema del Papá Nicolau, muchísimas mujeres le tienen miedo. Dicen, no, es que me va a doler. Pero realmente es un dolor, pues, mínimo, ¿no? O sea, no es una operación, no es nada... Ajá, porque mucha gente dice, no, es que me van a meter algo ahí, o es como una operación. No. O sea, es nada más sí, un la verdad es bastante sencillo. Yo les digo, hay dos formas o sea, sí hay que entender que cada paciente tiene su umbral de molestia, claro, y de dolor. Es una zona delicada, pero así le digo yo a mis pacientes, no tiene por qué dolerte. Molesto sí va a ser, sí. No tiene por qué doler. Y así les digo, si te duele, es que estoy haciendo algo mal. Entonces, luego dime, porque quiere decir que estoy haciendo algo mal. Haciéndolo con delicadeza, con cuidado, con lubricante, con claro, todo para que no te duela, no tiene por qué doler. Es incómodo, no hay forma de que no lo sea. Y el Papá Nicolau, la toma de la muestra en sí, es tan... Te prometo que es tan fácil como si agarraras un Q-tip y le hicieras así en tu dedo o en tu cara o en tu oreja. O sea, gracias. Un Q-tip, eso es. De hecho, ahí el Papá Nicolau se podría tomar con un Q-tip. Usamos otro tipo de cepillitos, otro tipo de dispositivos, pero así de sencillo, no estamos ni cortando nada. Entonces, exacto, es súper sencillo hacerlo, tardamos 2 minutos y pues con todo el beneficio del mundo, ¿no? Exactamente, sí, también importante ahorita que justo tú lo mencionaste, explicarles para las que a lo mejor nunca les han hecho un Papá Nicolau, pues que sepan que no es nada tampoco lo que le tienen que temer, al contrario, temer el no hacérselo, ¿no? Exacto, sí, bueno, exacto, sí, por supuesto.
Sí, lo malo es que digo, a veces, pues no sé, alguien que no sea cuidadoso, alguien que la Claro, haga mal, depende, pues ya ahí depende ahora sí que en dónde estés y con quién, exactamente. ¿no? Entonces, pero vaya, esto es, puedo ir yo con un peluquero que me corte el pelo jalándome el pelo, Claro, ¿entiendes? Y el resultado a lo mejor es el mismo y dije, oye, me dolió muchísimo, pues es que tu claro, peluquero te jala el pelo cuando te lo corta, o sea, pero exactamente, hay otros muchos que no te duele y te lo cortan igual de bien, ¿me entiendes? Entonces, exactamente. pues bueno, eso es variable. Perfecto. Ahora, regresemos un poquito al cáncer cervicouterino. ¿Qué lo causa, Diego? El cáncer cervicuterino, bueno, Ujú, la mayor parte de los cánceres, de hecho casi todos los cánceres cervicuterinos, están relacionados a una infección previa por un virus que se llama virus del papiloma humano. ujú. El virus del papiloma humano es un virus que se contagia por vida sexual. Ujú. Estos virus de papiloma o papilomavirus hay 100 o más, pero existen más o menos unos 25, 30 que son oncogénicos, o sea, que pueden provocar cáncer, Ok, y existen los más riesgosos específicamente para cáncer cervicouterino. ok. Entonces, ¿qué lo causa? 99% de las veces, el virus del papiloma. ¿Qué causa el virus del papiloma? Es una infección. ¿Cómo se contagia? Por vía sexual. Entonces, digo, porque sé que me lo vas a preguntar además, Sí, sí, los sí. factores de riesgo pues van muy de la mano a la vida sexual. Ok, Entonces, de repente te dicen, es que empezar vida sexual muy joven es un factor de riesgo. Pues, ¿por qué? Pues porque, claro, si claro. empezaste vida sexual a los 15 años y nunca cambiaste de pareja, no es un factor de riesgo haber empezado a los, Exactamente. pero haber empezado a los 15 te da como que la ventana de Ujú. tener más parejas, ¿no? Entonces también el número de parejas, el no haberse cuidado, por ejemplo, el condón, pues te evita que te dé este tipo de infección. Bueno, Exactamente. la estrella de esto es la vacunación para virus del papiloma, o sea, Exactamente. vacúnate desde antes de tener vida sexual o vacuna a tus hijas y a tus hijos y, y ya les estás previniendo de manera muy importante esta infección que se traduce en, pues también en una prevención primaria para el cáncer cervicuterino. Claro. Y por ejemplo, ahorita que hablas de la vacuna, antes no se escuchaba realmente la vacuna. Fue de como un tiempo para acá que ya están vacunando a las niñas. Ahorita, por ejemplo, decías a tus hijos o a tus hijas, ¿a los niños también? Sí, claro. Ah, ok. Sí, porque pues aún hoy en día el hombre sigue siendo como el transmisor, ¿me entiendes? Ujú. Y esto, de hecho, desde que empezó por ahí de los 80s, finales de los 80s, 90s, el boom del HIV, ¿no? Del Exacto. SIDA. Pues también este virus, también de contagio sexual, el del papiloma, pues se ve que desgraciadamente muchas veces las mujeres pueden haber tenido una sola pareja, ¿me entiendes? Pero que esa pareja haya tenido 10 antes, Exactamente. siga teniendo, ve tú a saber, y entonces se convierten en el transmisor. Entonces, si también vacunas a los hombres, Claro. evitas que ellos le transmitan a sus parejas el virus. Además de que el virus papiloma, hay algunas, no me las sé, te soy franco, Ujú. hay algunas cepas relacionadas a cáncer de pene. Ok. Entonces, te vuelve doblemente importante, ¿no? Tanto para proteger al niño como Claro. para que el niño después en su sexualidad, pues no vaya a contagiar el virus. Claro. ¿Y a qué edad se pone la vacuna? Se pone a partir de los 9 años. Ujú. Es como el consenso que se decidió, porque así se hicieron los estudios. Entonces, Ujú. no sé, es como la del COVID cuando dijeron solamente hasta los no sé cuántos años, Ujú. niños no, y lo que pasa es que nadie puede recomendar poner, o sea, los que hacen los estudios no pueden recomendarte ponerte algo si no se ha estudiado. Claro. Entonces, aquí se empezó a hacer el estudio a partir de niñas de 9 años y niños, y así se quedó, porque antes de los 9 años, a nivel mundial se dijo, ¿cuándo empieza la mejor protección para el virus por la vacuna? No, pues a los 5 años de ponerla. Ok. Y luego dijeron, ¿a qué edad empieza a tener vida sexual una niña hoy en día a nivel mundial?
es un promedio, ¿eh? A lo mejor te parece una barbaridad, pero dijeron 14 años. Ah, sí, yo dije a los 9 no. No, gracias a Sí, Dios. sí, yo, No. ok. Entonces dijeron 14 años, si a los 14 empiezan a tener vida sexual, que a los Claro. 14 estén mega protegidos. Pónsela 5 años antes. Ok. Entonces, la ponemos a los 9 y entonces ya las protegemos. Entonces, lo ideal sí es ponérsela antes de que empiecen vida sexual. ¿Se vale ponerle a alguien que ya tuvo vida sexual? Sí, Okay. pero pues te cubre algunas cepas y otras cepas no y demás. Ok. Y por ejemplo, hablando justo del virus del papiloma humano, ¿qué porcentaje de mujeres que lo tienen pueden desarrollar un cáncer? Depende de la cepa. Okay. Existen, te decía, existen diferentes cepas. Uh-huh. Unas se llaman de alto riesgo y otras se llaman de bajo riesgo. Las de bajo riesgo de este virus no están muy relacionadas a cáncer, están más relacionadas a que te den lesiones, les llamamos lesiones elevadas, pero son como verrugas genitales. Uh-huh. Ok. Y las que son de alto riesgo generalmente no dan verrugas genitales, que eso es peor porque no las ves, uh-huh. Pero sí están relacionadas con cáncer. Entonces, las de alto riesgo son las más oncogénicas, es el 16 y el 18. Son de las más oncogénicas, pero además son de las más comunes. Okay. O sea, si alguien se contagia por virus del papiloma mañana, se va a contagiar muy probablemente por alguna de las 4 cepas que cubre la vacuna, que son las cepas 6, 11, 16 y 18. De esas 4, la 16 y la 18 son las más oncogénicas que existen. La 16 es la más oncogénica, uh-huh. Y más que riesgo de que tenga cáncer, te voy a decir la cantidad de veces de riesgo que tienen. Fíjate, si alguien que no tiene ese virus, una mujer que no tiene ese virus, tiene un riesgo de tener cáncer, pues X cantidad. Vamos a decir, por ponerle un número, te voy a decir, tiene un riesgo de 1, ¿ok? Uh-huh. Alguien que tuvo virus de papiloma, cepa 16, si tuvo infección por esa cepa, tiene 400 y tantas veces más ese 1. Ok. Entonces, vaya, porque hablar de qué probabilidad es que le dé cáncer, ¿no? Pues dependerá de muchos otros factores, y otra vez, fuma, no fuma, ya tuvo bebés, claro. No tuvo bebés. O sea, otros factores que se adicionan, pero para que veas la cantidad de veces de riesgo que da, nada más por haber tenido el virus 16. ¿Vale? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué síntomas son los que se empiezan a presentar cuando uno tiene cáncer cervicouterino? El síntoma número 1 es salida vaginal de un flujo que muchas veces está muy relacionado a vida sexual. Entonces, vaya, tiene relaciones la paciente y luego tiene como salida de un líquido, sobre todo con sangre, sanguinolento. Uh-huh. Ese es un dato muy característico. También puede haber dolor en las relaciones. Okay. Ojo, no tener dolor no siempre es cáncer, no, para que no se asuste la gente. Sí. Hay muchas otras causas de dolor, pero bueno, puede ser una de las situaciones que lleve a que tengan dolor en las relaciones sexuales. Esos son los 2 número 1. Okay. Fuera de eso, no hay mucho más síntoma hasta que está muy avanzado, igual que el de mama. Ok, y también lo mismo, obviamente el ir por lo menos una vez al año, o más bien una vez al año a revisión, y que te hagan el Papá Nicolau, y etcétera, pues puede como prevenirlo, ¿no? Sí, exactamente. Aquí también la prevención es lo mejor. ¿Qué quiere decir? Pues ir una vez al año. Se empieza a hacer el Papá Nicolau idealmente cuando la paciente inicia vida sexual. Okay. En muchos países, aunque no haya tenido vida sexual, se empieza a hacer a partir de cierta edad. Esto pues va mucho de la mano o depende mucho de la, ¿cómo decir?, de la idiosincrasia de cada país, ¿no? Hay países más liberales, hay unos que así como, no ha tenido vida sexual, no le toques, ¿no? Sí. Pues depende, vaya, si ya hay países que lo empiezan a hacer a los 30, haya o no tenido vida sexual, hay otros que empiezan a los 18. Uh-huh. Entonces, lo habitual en México es empezar cuando la paciente tiene vida sexual,
y se hace de manera anual, o el Papa Nicolau, y pues es la mejor manera porque, bueno, existe el Papa Nicolau, hay un Papa Nicolau, bueno, que se llama en fase líquida, la colposcopía, pero el mínimo y útil, que de hecho bajó mucho la incidencia del cáncer cervicuterino, de hecho hizo que en México, de ser el número 1, se volviera el número 2 y le ganó el de mama, es la prevención con el Papa Nicolau. Entonces, ayuda mucho porque te puede detectar un cáncer, pero te puede detectar lesiones previas al cáncer, que se llaman displasias y son lesiones precancerosas que se les puede dar tratamiento antes de que se conviertan en un cáncer. Entonces, pues sí, ese es lo mejor, la mejor prevención, el Papa Nicolau anual. Ok, y la vacuna, ¿no? Que ahorita ya... Y la vacuna. Y la vacuna, que es una prevención así súper importante, que ya le vas de gane desde el principio, ¿no? Claro. Ok, perfectísimo. Ahora, ¿hay diferentes tipos de cáncer cervicouterino o solo es uno? No, hay igual que en el de mama, hay diferentes tipos en cuanto a tejidos. Los más frecuentes es uno que se llama epitelial y otro que se llama glandular o adenocarcinoma, que es menos frecuente. El más frecuente es el epitelial, que es del tejido, es esa zona entre, como te hacía el esquemita, ¿no? Pero esa zona entre que parece que todavía es vagina, pero ya empieza a ser cuello, se llama zona de transformación, y en esa zona es donde, como está sometido a muchas replicaciones celulares, igual que te decía hace rato, hay más riesgo de que una de estas replicaciones falle y se forme una célula maligna que se empiece a reproducir de ahí. Ok, perfecto. Ahora, en el caso igual de este cáncer, ¿cuál es el tratamiento? O sea, cuando lo diagnostican, ¿qué pasa? ¿También es operación o depende del cáncer que tengas y presentes? Depende mucho del momento, o sea, del estadio en el que se encuentra el cáncer. Si está en un estadio muy temprano, se pueden hacer cirugías pequeñas. Siempre hay que quitar el tumor. Pues vamos, lo más pequeño que ya es cáncer se llama cáncer in situ, así se llama. Y eso se puede quitar quitando el pedacito de cuello que está enfermo y puede ser curativo. Pero a partir de ahí se vuelve invasor, que puede ser microinvasor, o sea, apenas está invadiendo, o ya invasor más grande, y de ahí te puede abarcar el cervix y te puede subir ya al útero como tal, al cuerpo, a lo que se llama el globo como tal, a las paredes vaginales y viajar y todo. Entonces, finalmente es lo mismo, hay que estadificarlo y si lo detectas muy temprano, pues es una maravilla porque los procedimientos casi todos son curativos, y un poco más avanzado tenemos que quitar, bueno, dependiendo de cada caso, pero bueno, ya se puede quitar el cuello con el útero, quitamos los ovarios, quitamos otros tejidos y exploración de los ganglios para estadificar también en dónde estamos parados en cuanto a extensión de la enfermedad y ver qué más vamos a hacer para ayudarle, además de quitarle el tumor como tal. Ok, igual, y en lo mismo que en el cáncer de mama, también, bueno, después de la operación, obviamente hay quimios, hay algún tipo de medicina, y también tienen que pasar como estos 5 años para estarlo checando, ¿sí? Sí, siempre en todos los cánceres, los 5 años es como el punto de corte que dices, bueno, ya, 5 años, entró en remisión, igual se pueden hacer revisiones, pero se vuelven menos frecuentes y se puede decir que ya hubo casi una curación del problema. Por ejemplo, en este tipo de cáncer también se podría volver a presentar o ya no, ya quitando, por ejemplo, todo, cuando quitan útero, ovarios, etcétera, ¿podría volver a dar o puede dar, pero en otra zona? Es muy raro, o sea, realmente si regresara un cáncer cervicuterino, no sé, te voy a inventar que lo encontraras una metástasis de cáncer cervicuterino, quiere decir que ya estaba presente antes de todo, pero vaya, aquí ya no puedes regresar porque ya ahí sí quitas todo el tejido circundante
Entonces, Ok. pues ya no, a menos que quedaran glándulas en el fondo vaginal, pues sí, pero ya no es lo común. Ok. Ujú. Perfectísimo. No, pues de verdad yo te agradezco y como para cerrar, ¿qué les dirías y qué les recomendarías a todas las mujeres que nos están viendo, que están escuchando esta plática, que es como muy importante que sepan? Bueno, creo que lo más importante en cuanto a cualquier tipo de cáncer, y bueno, pues hablando de estos Mm. dos, es la prevención. La prevención en todos sentidos, es decir, en cervicuterino, pues desde vacúnate contra VPH, ¿no? Hay pacientes que tienen 40 años y me dicen, oye, me tengo que vacunar. Sí hay forma de saber si ya estuvo en contacto con las cepas de la vacuna y entonces le puedes aconsejar ponérsela o no. Pero vaya, la vacuna número es uno de los primeros pasos. Dos, vida saludable, alimentación saludable. No quiere decir todo el mundo comemos papitas y pasteles y alcohol y algún día nos pasamos. Ujú. Pero tratar de que sea lo menos posible dentro de tu día a día. Claro, Ejercicio, que sí ayuda, porque el tener un sistema inmunológico competente siempre ayuda a combatir cualquier tipo de cáncer, incluso, no sé, de estas displasias que te decía antes de que sea cáncer cervicuterino, la mayoría remiten cuando el sistema inmunológico de la paciente está bien, pero obvio, si te desvelas diario y llevas una vida muy así alocada, pues el sistema inmunológico lo resiente. claro. Entonces, un estilo de vida lo más saludable posible, ¿no? Como Mm. te digo, soy enemigo de prohibir cosas, no, haz todo, pero no diario. Claro. Y eso por un lado. Y el otro gran aspecto, bueno, en cáncer mamario es la autoexploración. Si no la sabes hacer, dile a tu ginecólogo que te enseñe con palitos y rayitas y te diga Ujú. exactamente cómo debes de hacerla y te revise ver si la haces bien. Y dos, ve a consulta anual para que te revise pues el experto, la ginecóloga, el ginecólogo, Claro. que revisemos y si es necesario ya empezar estudios de screening, pues hacerlos también. Perfecto. Está bien fácil hacerlo, lo que pasa es como decías, mucha gente, y yo me puedo incluir en algunas de estas categorías, pero a veces da miedo, o sea, dices, no, mejor que no me digan nada, no me voy a hacer Claro. este estudio porque no, capaz que me dicen que sí. Es un pensamiento muy humano, muy clásico, Ujú. medio absurdo cuando lo analizas, pero es real. Entonces, Sí, pues no tengas miedo. Miedo, como dices, no hacerlo, miedo que te dé, miedo que te lo encuentres en un momento avanzado y en vez de que sea curativa la cosa, sea ya claro. nada más por el tiempo de vida que te quede, ¿no? Claro. No, y también, por ejemplo, en este aspecto, las mamás, ¿no? O sea, que también no le tengan miedo, pues si sus hijas, pues sí, a lo mejor son muy chiquitas y dicen, ay, no, pues mi hija, ¿cómo la voy a poner la vacuna? ¿Para qué? ¿O para qué la llevo al ginecólogo? Bueno, pues por prevención y por cuidarla. Y Claro. mejor, ¿no? Mejor cualquier tipo de detección a tiempo a que después sea algo terrible. Fíjate que incluso, como se empieza a poner a los 9 años, Ujú. sí nos toca a nosotros inyectar niñas o hijas de pacientes mías de 12, de 13, pero incluso los pediatras la ponen, ya es una vacuna también para pediatras o Ujú. para edad pediátrica. Y yo lo que siempre decía, porque cuando empezó esto la vacunación, como decías hace rato, Ujú. no es tan viejo, tampoco es tan nuevo, pero se ha ido hecho Sí. como más común y también ya ahora ya hasta se subsidia a nivel gobierno, porque no es una Ujú. vacuna barata, Sí. pero mucho de ese miedo, ese tabú de si le pongo la vacuna de VPH es como abrirla a la sexualidad, como decirle, ya te puse la vacuna, adelante. Claro. Y como le digo yo a la gente, a ti te explicaron perfectamente para qué te pusieron la de la rubeola, la de la hepatitis, te Ujú. explicaron qué era el sarampión. No, te llevaron al doctor, te pusieron tu inyección y punto. Entonces, ¿por qué le tendrías que explicar la del VPH? Oye, te toca una Exacto. vacuna, póntela, punto, se acabó. No le expliques ni para qué, ¿no? Claro. Entonces, Algún eh, día le podrás explicar y lo entenderá perfecto y tan, ¿no? Claro. exacto. Digo, si te da así como esa ansiedad decirle como que para qué es y abrirle un mundo, no,
pues no le expliques nada, ¿no? Entonces, claro, no, y muchas veces ellos ya abrieron ese mundo y uno no sabe, entonces... eso es lo peor. Eso, Eso exactamente. Es lo peor, y es muy común, además, es muy sí. común. Entonces sí, mejor platicarlo, por ejemplo, en el caso ya de las niñas, no sé, a los 15 años y a los 14, si ya empezaron su vida sexual, a lo mejor no le han dicho a la mamá, pero pues la mamá empezar como a indagar por ahí, ¿no? Entonces, si ya tiene novios y esto y el otro, pues realmente platicarlo y llevarlas. Exacto, o no, mira, muchas niñas no se los van a decir, exacto. pero si yo pienso, digo, yo no tengo hijos, pero si tuviera un hijo o una hija de esta edad, diría, fíjate que a esta edad se hace esto y esto y esto, cuando empiecen, cuando no le estoy preguntando si tiene o no tiene, pero estoy diciendo qué hacer, ella seguramente buscará, si tú le enseñas a buscarlo, buscará ayuda médica. Exacto. Pero manejarlo así cerrado como tabú, pues se vuelve una pérdida de tiempo en muchas cosas que a veces pueden ser útiles. Exactamente, sí, esto es muy, muy importante. Y bueno, ahora sí, para cerrar, porfa, dinos dónde te pueden buscar si quieren ir a consulta, si tienen una duda, ¿dónde te encuentran? Mi consultorio está en el Ángeles Lomas, ahí en Interlomas, entonces Estado de México. Yo siempre digo Ciudad de México, pero no es cierto, ya es Estado de México. Estoy ahí en el consultorio 115. Me pueden encontrar ahí, les doy mi celular. Yo soy muy de celular, muy de WhatsApp. Muchos doctores reniegan del WhatsApp y de las preguntas por WhatsApp. Bienvenidos. Perfecto. Es un canal más de comunicación con tus pacientes. Mi celular es 55 29 00 7042. También me pueden, en el directorio del Ángeles me encuentran. Y en redes, mi Instagram está como doctor.diegomeraz. También ahí subo mucha tontería de lo que hago día a día, pero también subo mucha información pues, que les puede ser útil, y también contesto mensajes de Instagram sin ningún problema. Lo que se puede se contesta, y cuando hay necesidad de revisar, pues les digo, perdón, ahora sí necesito revisarte, y con todo gusto las atendemos. Perfecto. No, pues te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimas gracias, doctor Diego, por esta plática, por toda la información. Y bueno, pues ojalá podamos luego tener otra plática que también tenga que ver con toda tu especialidad. Pero mientras, muchas gracias por todo. Igualmente, gracias por invitarme, y las veces que necesites que platiquemos, hacemos una platiquita como esta muy a gusto. Perfectísimo, muchas gracias. Cuídate. Cuídate, bye bye.